Bueno, hermanito, mientras agarro aire, ¿puedes orar, por favor, para que comencemos? Sí, cómo no, claro que sí. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, bendice y danos un corazón y una mente receptiva, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar en este estudio, Señor. Bendice a mi hermano Juan Carlos, quien va a seguir exponiendo este tema. Te damos gracias también por la vida de mis hermanos que están en ese estudio, Señor, y los que faltan por integrarse, te pedimos que quites todo obstáculo, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, pues les tengo una buena nueva. Si Dios permite, hoy terminaremos el capítulo 25, que ya no me eché como un mes, yo creo, pero bueno, no hay plazo que no se cumpla. Y vamos a, como de costumbre, vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Siempre me gusta empezar con un repaso de lo que hemos visto. Y vemos que Mateo 24 y 25 es la respuesta más larga que el Señor Jesucristo da en los evangelios a una pregunta que se le hace. ¿Recuerdan ustedes cuál era la pregunta y el contexto? Después de que Jesús dictó sentencia, por así decirlo, sobre Jerusalén, que le dice, vuestra casa es dejada, ¿sí? Entonces, eh, después de que salen del templo, estoy repasando brevemente, después de que salen del templo, pues los discípulos van que se les cae la baba por la hermosura del templo y le están mostrando los edificios a Jesús, como esperando a ver si él también estaba sorprendido ante tanta belleza. Y Jesús les dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y ahora eso era una declaración muy impactante. Y entonces ya de ahí, de que saliendo del templo, después de que fue su último discurso público, se dirigen ya solamente con los discípulos al Monte de los Olivos. Y ahí pues traen en la cabeza esto y le hacen dos preguntas a Jesús básicamente. Una, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo serán estas cosas? Y la otra pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Básicamente, esas dos últimas, pues es prácticamente una sola. ¿Sí? Ellos le están preguntando dos cosas. En el Evangelio de Mateo, Jesús no se enfoca en la primera pregunta que le hicieron. Lucas sí da esa respuesta. Y eso sucedió en el año 70, recordarán, bajo las órdenes de Tito Vespasiano, destruido el templo, etcétera. Y removida piedra sobre piedra. Ok. Pero respecto a la otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y estábamos viendo que de alguna manera ellos por sus conocimientos escatológicos, ¿sí? Lo que tenían ellos de escatología acerca de los últimos tiempos, por las profecías del Antiguo Testamento, ellos sabían que el Antiguo Testamento, las profecías hablaban de la destrucción de Jerusalén, hablaban de que el precursor del Mesías iba a venir, que iba a venir el Mesías, que las naciones se unirían en contra de él, los derrotaría y finalmente se establecería el reino tan prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces ellos preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús se concentra en esa y hemos visto que no les da una señal, sino les da prácticamente 10 señales, ¿sí? Y la primera señal, y estamos recordando, La primera señal es que habrá falsos cristos. Sí, primera señal. Segunda señal, habrán guerras y rumores de guerra, ¿sí? Ah, habla de que iba a haber apostasía, ¿sí? Persecución y apostasía. Todas estas cosas han estado pasando a lo largo de la historia. Pero aquí, miren, si ellos están preguntando acerca de su venida, pues de cuál venida, es obvio, de cuál venida se están refiriendo. ¿De cuál venida se están Su refiriendo? segunda venida. Segunda venida, porque no pueden estar preguntando acerca de la primera venida porque ya estaba ahí Jesús. Entonces están hablando a fuerza de su segunda venida.
Entonces él está dando señales. A lo largo de la historia han pasado estas cosas, pero no tan marcadamente como va a haber en ese tiempo de su venida. Él está dando señales previas a su segunda venida, ¿sí? Les habla de que va a haber un evangelismo masivo, donde nadie va a tener pretexto de que no escuchó el evangelio, porque vamos a tener a los 144,000 judíos predicando el evangelio. Vamos a tener a los dos testigos que menciona Apocalipsis y aparte un ángel, de tal manera que no hay excusa para nadie, todos van a escuchar el evangelio. Ahora, como siempre, no significa que todo el que lo escuche lo va a creer. Unos lo creerán, otros no lo creerán, ¿sí? Y luego viene una señal importantísima, que es la señal de la abominación desoladora, que de acuerdo a lo que dijo el profeta Daniel, en la semana 70, ¿sí? A mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, va a venir la profanación del templo eh, por, por el anticristo, ¿sí? La abominación desoladora. Y esto va a traer mayor persecución todavía. Si ya habían mencionado persecuciones, ahora va a ser que, digamos que Antíoco Epífanes se queda chiquito, Herodes se queda chiquito, Hitler se queda chiquito. Va a haber una persecución contra los judíos como nunca lo ha habido, ¿sí? Otra señal, los falsos profetas. Falsos profetas ha habido siempre, pero va a estar ahora bien marcada las falsas enseñanzas, los engaños. Y luego menciona las señales del cielo. Y menciona esto porque y tiene que ver con relación con los falsos profetas. Jesús les dice, si les dicen que estoy en el monte, ¿sí? No lo crean. Si les dicen que estoy en el aposento alto, no lo crean. ¿Por qué? Porque la segunda venida no va a ser en secreto, no va a ser para unos cuantos, va a ser, va a ser anunciada por señales cósmicas, ¿sí? Dice, se va a ver como un relámpago de oriente a poniente. Y luego viene la clásica, digamos la más importante, la señal del Hijo, la novena señal, la señal del Hijo. O sea, entonces, ¿cuál señal? Cuando le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Pues la señal es el mismo Jesucristo, viniendo de manera visible, y posándose o descendiendo al monte de los olivos. Que esa profecía de Zacarías 14 menciona que Dios va a regresar y va a posar sus pies en el monte de los olivos y eso se va a cumplir, ¿sí? Y finalmente la señal de la parábola de la higuera, que les dice aprender de la parábola de la higuera. ¿Por qué? Porque cuando ya se acerca el verano, ya están las hojas verdes ahí, muy rebosantes. Entonces lo que está diciendo Jesús, cuando vean que todas estas cosas están pasando, es que ya está prácticamente aquí la venida o sea, entonces, pero él concluye con diciendo, ok, esas son las señales, pero del día y la hora, nadie lo sabe, Nadie lo sabe. nadie lo sabe. Nadie ¿Sí? lo sabe. Incluso Marcos dice que ni aún el hijo, ¿sí? Ya hablamos acerca de eso, de que, como que ni aún el hijo, ¿no? Bueno, comentamos que su humanidad, él estaba limitado por su humanidad, ¿sí? Bueno, voluntariamente. Entonces, lo que ellos preguntaban prácticamente ha quedado contestado, pero no se sabe cuándo. Entonces, lo que él está diciendo, dice, pero cuando yo regrese va a ser como en los días de Noé, ¿sí? ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? O sea, hay una similitud, ¿sí? No está diciendo que va a haber aquí un diluvio, ¿sí? Cuando él regrese. Pero ¿cuál era la postura de la gente en los tiempos de Noé? Una total indiferencia a lo que Noé pregonaba. Noé estaba pregonando que viene un diluvio, ¿sí? Lo estuvo predicando por 120 años, ¿sí? En lo que él construía el arca. ¿Y qué pensaba la gente acerca de Noé? Estaba medio deschavetado, ¿no? Como si nunca ha llovido y dices que va a haber, a no hay quién sabe de cuál fumó, pero cada cosa que se le ocurre. Entonces había una total indiferencia. Bueno, así van a estar las cosas con la gente con una total indiferencia a estas cosas, ¿sí? Pero como dice Jesús, en los tiempos de Noé, hasta que llegó el diluvio y los tomó por surprise. Bueno, así es lo que dice que. Entonces, por eso dice, por tanto, velad y estar alertas, ¿sí? O sea, dice,
tienen que vivir preparados, ¿sí? Para no tener que prepararse a la mera hora. Y miren, esto se los quiero leer textualmente, ¿sí? Voy a citar a un autor, quizá lo conozcan, Billy Graham, y se los voy a leer textualmente para que, bueno, escúchenlo. Dice, una de las características de una cultura en decadencia es que las personas comunes no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Repito, una de las características de una cultura en decadencia es que las personas comunes no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Solamente los que conocen y leen las señales de la decadencia están haciendo preguntas que todavía no tienen respuesta. El hombre promedio se siente cómodo en su complacencia y no se preocupa. Es como el pez que apareció en una caricatura de revista de negocios descontinuados. No está haciendo preguntas porque los beneficios sociales que le da el gobierno le dan falsa seguridad. Ese es su problema y tragedia. El hombre moderno ha llegado a ser un espectador de los eventos mundiales. Y vemos cuántas cosas están sucediendo, pero como si fuéramos simples espectadores. Mira la televisión sin involucrarse en lo que sucede. Observa pasar los aterradores eventos de nuestros tiempos mientras bebe cerveza en un confortable sillón. Parece que no se da cuenta de lo que está sucediendo. No comprende que su mundo está en llamas y que él está a punto de morir quemado también. Fin de la cita. Eso lo dijo Billy Graham en un libro que se llama El mundo en llamas. Y sinceramente, esto está sucediendo en nuestros días, ¿sí? Nadie piensa, miren, la gente, si no quiere saber de Dios, no quiere saber de la Biblia, no quiere saber de Cristo, ¿sí? No quiere saber que hay un juicio final, no quiere saber que Jesús va a regresar como juez, etc. Hay una indiferencia total a las cosas de Dios, ¿sí? Están más entretenidos en lo mundano, en lo terrenal, que en las cosas espirituales. Esa es la situación en la que, y bueno, por eso Jesús está diciendo, deben de estar, y aunque esto está hablando de su segunda venida, hay aplicación para nosotros, ¿sí? Sí, por eso ahora va a hablar en parábolas. Él ya dijo las señales que rodean su segunda venida. Ahora va a hablar acerca de cómo deben de ser las cosas, ¿sí? Este, con respecto a su segunda venida. Entonces, él va a hablar cómo prepararse mientras su venida ocurre, ¿sí? En 4 parábolas. Vimos la semana pasada la parábola del ladrón. Jesús enseña que el ladrón no te avisa a qué horas va a llegar, ¿sí? Entonces, debemos estar vigilantes, preparados, como si el ladrón fuera a llegar en cualquier hora, así debemos de estar nosotros, siempre preparados, porque el ladrón no te avisa a qué horas va a llegar. Entonces, si tú no sabes a qué horas va el ladrón a atacar tu casa, pues debes de estar preparado todo el tiempo, ¿sí? Luego, o sea, en otras palabras, tenemos que ser vigilantes, ¿sí? Lo vimos la del siervo fiel y prudente, ¿sí? Que mientras Jesús regresa, ¿sí? Debemos ser fieles en nuestra responsabilidad, ¿sí? Y eso, aunque habla de su segunda venida, aplica a nosotros también, ¿sí? Y luego vimos la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Que mientras se espera hay que ser fieles, ¿sí? Pero debemos de ser sabias, como las vírgenes prudentes que dice en el texto griego. 5 eran sabias y 5 eran tontas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, Insensatas. ¿sí? Entonces, debemos ser sabios y preparados. Y la mejor manera de estar preparados, decíamos hace 8 días, la mejor manera de estar preparados es que Cristo more en nosotros. Mientras Cristo no more en nosotros, mientras Cristo no ha lavado nuestros pecados en su sangre, ¿sí? No estamos preparados, ¿sí? Como dijo Jesús, si no creéis que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Morir sin Cristo es cosa terrible, de ahí porque la urgencia de estar predicando, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos hacia grandes rasgos de lo que hemos visto. Hoy vamos a ver otra parábola más, que es la parábola de los talentos. Así que voy a leer, si me acompañan, por favor, al capítulo 25, versículo 14, y vamos a ver qué dice Jesús aquí, dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ojo con esa frase, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Entonces, Jesús nos está narrando de alguien muy pudiente, ¿sí? Que tiene sus siervos y va a hacer un viaje lejos, lejos, dando a entender que el regreso no iba a ser pronto porque se iba lejos, ¿sí? Entonces aquí hay una pista de que el Señor Jesús se va a tardar en regresar, no iba a ser inmediatamente como pensaban los apóstoles, ¿sí? Entonces, a uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora la pregunta es, ¿qué entendemos por eso de talentos? A ver, Este, pues lo que nos dan, la inteligencia, lo que cada quien sabe hacer. bueno, a ver, por ahí va la cosa, pero vamos a enfocarnos en el contexto en el cual nos están narrando esto, ¿sí? Son los dones que Él nos da para poderlos distribuir y compartir a las personas. O sea, los dones, por ejemplo, el don de enseñar como tú, Bueno, ¿no? ok. A ver, sí, Bernice, continúale. Sí, esos serían los talentos que en esta parábola se está refiriendo precisamente a Jesús. Él se va a ir y Él nos está dejando a nosotros estos talentos para que nosotros demos el Evangelio, para que nosotros lo proclamemos. Bueno, Entonces, mira, hay una cosa, hay que entender la cosa desde su significado, ¿sí? Y luego vemos la aplicación. Eso que me mencionan Manuelita y Brendis, pues podría ser aplicación, pero realmente que era un talento, era una medida de peso, eso era un talento, ¿sí? Y equivale en nuestro sistema de conversión. Bueno, hay opiniones de en cuanto a cuántos kilos se requiere. Dice que son entre 16 y 36 kilos Bueno, cada talento. yo oí también diferentes cantidades, pero casi todos concordaban en que son 34 kilos. Es una medida que te dan, me da un talento de tortillas, te dan 34 kilos. Entonces, No, es mucho. bueno, entonces a uno le dio 34, le dio 5 talentos. Si multiplicamos 34, que es lo que equivale a un talento, 34 kilos por 5, le está dando 170 kilos. ¿Pero de qué? ¿De tortillas? ¿De jitomates? No, de dinero. O sea, De dinero. prácticamente era plata. Normalmente eran oro o plata, pero más adelantito, si nos damos cuenta en lo que dice el texto griego, se está refiriendo a plata. Entonces, imagínate tú, te dan, ¿cuánto dije? 170 kilos de plata. O sea, eso es mucho dinero, ¿o no? sí. Bueno, quizá para usted sea poco, Sí. pero es mucho dinero, 170 kilos de plata. Bueno, al otro le dio 2 talentos, 68 kilos de plata también. Y a otro le dio un solo talento, o sea, 34 kilos, que de todos modos no es una suma despreciada. A ver, alguien que te regale 34 kilos de plata y te pones más feliz que una lombriz. No, 34 kilos es mucho dinero. Pero se los dio de acuerdo a sus capacidades. Entonces, en cierto sentido, ¿cómo dice el versículo? Al que mucho se le da, o mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, obviamente, al que le dio más, ¿sí? De acuerdo a su capacidad, también tenía mayor responsabilidad. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le está dando. Entonces, en otras palabras, él era el amo, ellos son esclavos y les está dando mucho dinero. ¿Para qué? Para que lo trabajen para él. Era una costumbre, ¿sí? Mira, te voy a dar tanto dinero, lo pones a trabajar y no solamente yo me voy a beneficiar, te vas a beneficiar tú también, pero tienes que trabajarlo, ¿ok? Esa es la idea de lo que nos está diciendo Jesús aquí. Entonces, ahora, vamos a ver, dice el 16. Ya vimos que les dejó lana y se fue lejos. Dice el 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero fíjense, mis hermanos. Miren, por eso yo les recomiendo a mis hermanos, si pueden conseguirse un Nuevo Testamento interlineal griego-español,
ayuda mucho eso, ayuda mucho eso. Es una buena herramienta tener el Nuevo Testamento en griego, porque hay unas palabras que, por ejemplo, la Reina Valera omite. Por ejemplo, en el texto griego dice inmediatamente. En la Reina Valera nada más dice fue y negoció. Pero en el texto griego dice inmediatamente o enseguida. ¿Qué nos indica esto? Que en cuanto recibió esto, inmediatamente se puso a trabajar con lo que le había dejado su amo, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? Pues está hablando de obediencia instantánea, dando y poniéndose a trabajar. Recibió los talentos. Bueno, en este caso es dinero, pero ahorita vamos a ver las aplicaciones, ¿sí? Entonces, tanto el que recibió 5, que recibió 170 kilos de plata, luego se puso a chambear, ¿sí? Y lo mismo hizo aquí, nos dice en el 17, asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. O sea, esa palabra de asimismo quiere decir que también lo hizo Sí. inmediatamente. Entonces estamos viendo 2 Sí. esclavos, 2 siervos que inmediatamente se pusieron a trabajar. Pero, versículo 18, ahora sí que siempre hago esta pregunta, ¿qué significa la palabra pero? O sea, gramaticalmente, ¿qué Es palabra una, es? es Es una adversativa. una adversativa. Quiere decir que ahora viene un contraste. Después de que está hablando alguien sobre él y te dicen, pero, bueno, ahí viene algo contrario, ¿sí? Entonces, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y como vamos a ver más adelante, lo que le dice Jesús es, eres un holgazán, así en otras palabras. Pero bueno, ya llegaremos a ese. Dice, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, resultó un holgazán, un perezoso. Y además no solamente perezoso, no amaba a su señor, no amaba a su señor, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo que no quisiera trabajar para el señor, fue y escondió el dinero. Y vamos a ver más adelantito que tampoco se lo malgastó, o sea, lo enterró y se lo regresó después. Dice, aquí está tu dinero. Pero aquí hay una cosa, y lo dice bien la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Bueno, la cosa es, entonces ya vimos lo que hicieron. 2 se pusieron a chambear duro, ¿sí? Y el otro, miedoso, flojo, holgazán, lo escondió el dinero, ¿sí? Pero, ¿qué creen? 19. ¿Después de cuánto tiempo dice la palabra? De mucho tiempo. Después de mucho tiempo, nuevamente, ahí está dando, sugiriendo, indicando que el regreso, la segunda venida, no va a ser inmediatamente como pensaban los discípulos, ¿sí? O sea, no se está suspendiendo ni cancelando, se está posponiendo. Y ya llevamos 2000 años y el Señor no ha regresado, ¿sí? Entonces dice, después de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿sí? Así que regresa el amo, ¿sí? A hacerles auditoría, ¿sí? Ahora, repito, aquí está hablando, el significado aquí es Israel, es Israel, ¿sí? Que hay aplicaciones para nosotros, claro que las hay, pero aquí en el texto se está refiriendo a él porque cuando regrese Jesucristo es cuando va a arreglar cuentas con su pueblo, ¿sí? Con Israel, ¿sí? Entonces arreglará cuentas con él, pero vean lo interesante, lo que importa. Hay un paralelismo, ¿sí? Entre el juicio de la iglesia y el juicio de Israel, y siempre será el principio de la fidelidad. Porque vamos a ver qué es lo que contesta el amo, el dueño, cuando regresa. Dice, el versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Si se dan cuenta, mis hermanos,
tiene exactamente las mismas palabras de alabanza, tanto para el de 5 como para el de 2, ¿sí? Ahora, observemos bien, no los está alabando por su inteligencia, ¿sí? Ni por el éxito que lograron, ni porque fueran muy buenos para hacer negocios, los está alabando, el texto lo dice. por fieles. Fran, yo conviene. Perdón, ¿eh? No son alabados. Denme un segundo, por favor. Perdón, una disculpa, ¿eh? Cuando no quiero que suene es cuando suena. Entonces, no son alabados por su inteligencia ni porque resultaron muy buenos para hacer negocios ni nada. Los está alabando por su fidelidad, ¿sí? Y si nos damos cuenta, lo que le está diciendo, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, por ejemplo, al de 5 talentos, sobre 170 kilos de plata, el amo le llama poco. Ahora, si a 140 kilos, a 70 kilos de plata o 5 talentos, el Señor le está llamando poco, entonces imagínense lo que será el mucho, ¿sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿cuál sería ese mucho? Si 5 talentos, cualquiera se va deslumbrado, y el Señor le llama poco, ¿cuánto será lo mucho entonces? Pues el gozo de entrar al reino milenial, ¿sí? De estar con Jesús compartiendo ese reino, ¿sí? Eso es lo que, entonces, y a los dos les pronuncia lo mismo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te podré, y sobre mucho no solamente implica la entrada al reino milenial, sino que va a haber mayores responsabilidades de acuerdo a la forma que se condujeron, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esa fidelidad conduce a una posición más elevada, la fidelidad. Entonces, cuando decimos sobre mucho te pondré, bueno, viene a mi mente Apocalipsis 21. Si alguien recuerda lo que dice Apocalipsis 21, está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde dice, ya no existirá el dolor, ya no existirá el llanto, ya no existirán la enfermedad ni la muerte. O sea, imagínense una situación, pues es verdaderamente fabuloso, ¿sí? Porque el reino milenial no es más que la antesala del reino eterno. Entonces, es algo indescriptible, ¿sí? Entonces, y observen que la recompensa fue exactamente la misma. No tiene que ver la cantidad de que, el que produjo 5 merece más. No, porque lo que está recompensando Jesús es la fidelidad. Ambos fueron fieles, ¿sí? Entonces, más bien se preocupa por la calidad y la motivación. Aquí la motivación fue que ellos amaban a su Señor y querían agradarlo, ¿sí? Esa es la motivación que debe existir en cada uno de esos. Porque amamos al Señor, hacemos las cosas que Él nos ha pedido hacer. Recuerde que debemos ser responsables mientras Él regresa. Entonces, en otras palabras, tenemos que usar el don recibido fielmente. Y ahorita hablamos un poquito acerca de lo que es. Entendemos la aplicación. Dice el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, nuevamente el contraste dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense, no lo malgastó ni nada, se lo está regresando íntegro. Pero el Señor se lo dio para eso. Ahora fíjense, fíjense cómo se está dirigiendo a él. Le está diciendo que yo sabía que eres duro. ¿Sí? Esa palabra duro es la palabra escleros. Bueno, en griego es escleros, de donde viene la palabra arteriosclerosis, que las arterias se ponen duras, ¿no? Bueno, es lo que le está diciendo. Sabía yo que eres duro, un corazón duro. Y luego cuando le dice que siembras donde, ¿cómo dice aquí? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, le está diciendo que es un explotador, que vive del trabajo de otros, ¿sí? Fíjense lo que está diciendo, o sea, no está mostrando ni amor,
ni gratitud hacia su amo. Y encima, por si fuera poco, lo está calumniando. Porque, a ver, con lo que hemos leído, les da la impresión de que este amo era un negrero, un explotador, que le gustaba vivir del trabajo, ¿que no? O era todo lo contrario, un hombre bondadoso, ¿sí? Este esclavo ni cuenta se daba, ni mostraba ni amor ni gratitud hacia su amo, y encima lo está calumniando. Entonces vamos a ver ahora qué responde el amo. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué pensamos? ¿Cómo podemos entender esta parábola? Hay un sector, se está refiriendo a Israel, y Jesús, o sea, tenemos que ver cuándo está ocurriendo esto en su segunda venida, ¿sí? En su segunda venida, ¿sí? Sabemos que durante la tribulación va a haber gente salva, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a estar predicando el evangelio. Y muchos, y por lo sabemos por Apocalipsis, mucha gente va a creer que va a decidir las almas de los decapitados, etcétera. ¿Sí? Va a haber gente que va, pero no todos van a morir. O sea, va a haber salvos creyentes, ¿sí? Tanto judíos como gentiles. Pero entonces, aquí está representando, algunos dicen que aquí el siervo malo está representando a los escribas y fariseos. Eso dicen algunos. Pero hay otros que dicen que más bien hay que ampliar la representación del siervo malo al sector incrédulo de Israel, porque sabemos que no todos van a creer, ¿sí? Entonces, el que ha creído se va a ver luego en su forma, ¿sí? Va a estar compartiendo con otros, poniendo a trabajar lo que el Señor le ha dado, y en este caso el Evangelio, ¿sí? Y vamos a ver, pues, aplica más cosas, ¿sí? Entonces, aquí la nación de Israel recibió un talentote, ¿sí? Un talentote, que debía de ser luz para las naciones gentiles, ¿sí? Pero ¿qué hizo con ese privilegio que le dio el Señor? Hagan de cuenta, lo mismo, lo enterró como el siervo malo lo entierra, ¿sí? No produjo nada para su Señor, ¿sí? Y entonces, como no hizo nada por multiplicarlo, el Señor lo ha desaprobado, ¿sí? Luego, por la forma en que se está dirigiendo a su señor, ve que luego se nota que tiene resentimiento, lo está calumniando, que es muy exigente, ¿sí? Aun cuando el señor le puso 34 kilos de plata en sus manos, y todavía está diciendo eso, ¿sí? Entonces, este siervo inútil para nada aprecia la gracia de Dios, ni la misericordia de su señor. Entonces, ¿cuál es el juicio del señor para este siervo? Dice, ¿cuál era la recompensa, por así decirlo, para los dos primeros? Entrar en el gozo de su Señor, entrar en el reino, ¿sí? Tan esperado. Pero a este, ¿qué creen que le va a pasar a este? Afuera. ¿Se va a colar? ¿Va a ir de colado? Dice, No, va así, directo al lago de fuego. echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Entonces, vemos que a este siervo para nada le interesa agradar a su amo, ¿sí? A un incrédulo, pregunto yo, ¿le interesa agradar a Dios? No, Solamente No, un creyente genuino le añade a su fe el querer agradar a Dios. Y cuando alguien quiere agradar a Dios, tiene que empezar por adquirir conocimiento, buscar el conocimiento. Porque ¿cómo va a agradar a su Señor si no sabe ni lo que le gusta a su Señor, lo que no le gusta? ¿Sí? Entonces, hay evidencias visibles cuando alguien, su fe es genuina. ¿Sí? A este no le interesaba para nada agradar al amo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí una cosa, que todo el que dice creer en Cristo, ¿realmente cree en Cristo? Porque una cosa es creer
Y otra es creer que crees. ¿Sí? Repito, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer que crees. Miren, hay un estudio muy bueno que se llama Estudios de la Vida Eterna, que es para dárselo a alguien que no conoce. Bueno, ese fue el primer estudio que yo recibí de la Biblia, que se llama Estudios de la Vida Eterna, ¿sí? Está diseñado para gente que no sabe nada de la Biblia, ni cómo se buscan los versículos, ni nada, ¿sí? Ahora bien, hay una lección, la lección 4 de ese estudio que se llama ¿Qué es creer? Y ahí vemos evidentemente que tristemente la gente dice, yo creo en Cristo, pero si al mismo tiempo está creyendo en otras cosas necesarias para su salvación, digan ustedes, ¿realmente está creyendo en Cristo? ¿Realmente su fe es genuina? No, está creyendo, pero al mismo tiempo creyendo en otras cosas. Como el caso de los Gálatas que pensaban que la circuncisión era necesaria, o los colosenses que también a la gracia de Dios le querían añadir cosas, ¿no? Recuerden esa frasita que les he dicho. Cristo más algo es igual a nada. Cristo más nada es igual a todo. Todo. Entonces vemos que no todo el que dice que es creyente, y vemos a ver que Jesús está enseñando también en las parábolas que cuando Él regrese va a hacer separación, ¿sí? Como vamos a ver ahorita con las ovejas y los cabritos, ¿sí? Entonces, lo que ellos, dice Jesús, que los manda es a las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes. O sea, en otras palabras, ellos no van a entrar al reino milenial, sino que lo que les espera, pues si lo decimos llanamente, el infierno. Y vamos a ver que No, pues, cuando Jesús dice castigo eterno y vida eterna, vamos a ver qué quiere decir con eso, ¿sí? Entonces, la conclusión es que debemos de estar preparados para su venida, siendo fieles, siendo sabios y trabajando mientras Él regresa, ¿sí? Sabiendo que repartirá galardones, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, repito, debemos de estar preparados para su venida, ¿sí? Siendo fieles y sabios y trabajando mientras Él regresa, porque mientras el Señor no regrese, uno tiene responsabilidades, ¿sí? De estar poniendo los talentos que nos ha dado a trabajar para su reino, ¿sí? Ahora, hace rato cuando hacía yo la pregunta de los talentos, bueno, aquí en la historia se refiere a dinero, ¿sí? Pero ¿cómo aplica a nosotros? ¿A quién de nosotros nos ha llegado tantísimo dinero? No, miren, quiero leerles esto, lo cito textualmente, ¿sí? Dice así, probablemente deberíamos entender los talentos como la representación de todo el capital de trabajo que Dios confía a sus discípulos, ¿sí? eh, Debemos de ampliar el significado de los talentos a los dones espirituales, ¿sí? Algo con lo que estabas tú diciendo, Brendis, a los dones espirituales, las habilidades naturales, porque también las habilidades naturales son dadas por Dios, ¿sí? Y te las está confiando. El Evangelio, como decíamos también Dios nos está confiando el Evangelio para ponerlo a trabajar, ¿sí? Las oportunidades de servicio, también. ¿Cuántas veces no tenemos la oportunidad de servir en algo y preferimos siempre poner pretextos? ¿Sí? Porque para poner pretextos es fácil encontrar pretextos, ¿sí? En vez de buscar oportunidades de servicio. Y muchas veces están las oportunidades de servicio y de una razón o por otra decimos que no. El dinero también. El dinero que el Señor pone en nuestras manos realmente es de Él. Somos simplemente administradores. Salmo 24:1 no lo dice. Espero no me equivoque en las citas. 24:1 o 14:1. No, creo que es 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo conocí, déjame ver cómo ando de tiempo. Hace muchos años, yo recién convertido, en ese entonces nos visitaban equipos americanos de misioneros. Venían americanos aquí a apoyar la iglesia donde yo nací. Y uno de ellos me dijo una vez, mira, Juan Carlos, yo quisiera saber predicar bien la palabra, quisiera explicarla muy bien, quisiera ser un evangelista tipo Billy Graham o
Dice, pero yo no tengo esos dones, dice, pero yo tengo un don que Dios me ha dado, tengo la habilidad para hacer dinero, dinero. Él tenía ahí petróleo, eran de Texas y manejaba una compañía de petróleos que dice, Dios me ha dado la habilidad para hacer dinero. Y con ese don que Dios me ha dado, yo le sirvo, ¿sí? Y apoyaba mucho, mucho las misiones, o sea, digo, había también una ofrenda bien generosa y todo, ¿no? Ese era su don. Entonces, no importa si a uno le está dando 5 talentos, a otro 2 o a otro 1. Debemos trabajar fielmente con lo que nos ha dado. Yo les comentaba el otro día que a mí me encanta cantar, pero Dios no me dio ese don. Entonces, ni pretendo servirle cantando porque a Dios, a los hermanos, ¿no? Entonces, pero a cada uno de nosotros nos ha dado un don, nos ha dado una cierta cantidad de dinero, nos da oportunidades de servir. Entonces, eso es de lo que se trata, que podamos serle fiel, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, el Señor va a tardar en regresar y se lo está diciendo a los. Miren, resumiendo un poco, Él les está dando las señales de cómo va a ser, señales previas antes de su regreso, ¿sí? Les va a decir cómo va a estar la situación cuando Él regrese, como en los días de Noé. Pero en vía de mientras está diciendo cómo debemos esperarlos, ¿sí? ¿Cómo debemos prepararnos para ese venir? Entonces, ¿qué dice? Siendo fieles, ¿sí? Siendo sabios, ¿sí? Poniendo a trabajar todos los recursos que yo les he dado, ¿sí? Mucho o poco nos lo ha dado Dios. Bueno, con ese mucho o poco debemos de trabajar para Él, ¿sí? Y con la motivación correcta. Bueno, en conclusión, su regreso, de acuerdo a estas palabras, no va a ser inmediato como pensaban los discípulos, ¿sí? Va a tardar el Señor en regresar. ¿Cuánto? Nadie lo sabe. Entonces es absurdo que alguien le quiera poner fechas a su regreso. La misma Biblia lo dice, nadie lo sabe. Bueno, vamos ya para terminar el capítulo 25 al juicio de las naciones, ¿sí? Que esto, dicho de paso, no es una parábola. Esto no es parábola, ¿sí? Ni tampoco es el juicio de la iglesia ni el juicio de Israel. Vamos a ver de quién trata, dice. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Finalmente va a venir, ¿sí? En su gloria, ¿sí? A sentarse en su trono de gloria. ¿Eso sucedió en su primer venida? No ha sucedido, no ha sucedido. Pero dice, cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando de un futuro, ¿sí? Serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahora, esto es interesante. Bueno, lo voy a leer y ahorita explico esto. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está diciendo, ¿qué va a suceder? Aquí nuevamente está hablando de cuando él venga, cuando él venga. Su segunda venida, él está hablando de eso, cuando él venga, ¿sí? ¿Y quiénes van a venir con él? Todos sus santos ángeles. Y por Apocalipsis sabemos que la iglesia viene con él también, porque dice, viene con todos sus santos. Sí, ahí en Apocalipsis 19 lo dice, ¿sí? Viene con todos sus santos, ¿sí? ¿Y viene a qué? ¿Viene otra vez a hacer la del corderito manso y humilde? No, no, ahora va a venir a juzgar. La primera venida vino como el corderito, ¿cómo le decían? El corderito. Cordero. Sí, el cordero. Ahora viene como el león de la tribu de Judá. Viene a juzgar. Ya Jesús no va a Sí. venir a morir ya por nadie. Eso ya lo hizo en su primer venida. Ahora viene a juzgar, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que reunirán a todas las naciones, pero la palabra naciones, ¿sí? Suena a algo colectivo, ¿sí? Porque la palabra griega es etnos, de donde viene la palabra etnia, ¿sí? Y también significa gentiles. Entonces, realmente, algunas Biblias lo manejan como el juicio de las naciones, pero en realidad es el juicio de los gentiles. Ahora, ¿cuáles gentiles? Bueno, estamos viendo que cuando venga el Señor Jesús, la tribulación es la semana 70 de Daniel. Esa semana que está haciendo falta. ¿Por qué? Porque han transcurrido 69 semanas, ¿sí? Y luego hay una pausa, ¿sí? Repito esto brevemente. Daniel da una profecía acerca del plan profético de Dios para Israel.
y le dice que hay 70 semanas determinadas sobre quién, sobre su pueblo y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. Eso es lo que él estaba preguntando a Daniel, lo que quería saber, y eso es lo que le están contestando. Y le dice el ángel, mira, hay 70 semanas, pero están divididas en 3 bloques. El primer bloque es de 6 semanas, de 7 semanas, donde será reconstruido el templo. Y luego, las otras 62 semanas va a aparecer el Mesías. Pero después de las 69 semanas que dijimos que se cumple en el domingo de Ramos, ahí termina la semana 69, dice, después de la semana 69, ¿sí? Se le quitará la vida al Mesías. Y luego dice, y por otra semana después firmará, hablando del anticristo, un pacto con Israel. Entonces, la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén no sucede ni en la semana 69 ni en la semana 70, la destrucción del año 70. En ese inter, ¿sí? Entonces, nos está faltando una semana. Muchos lo ven de otra manera, pero yo creo que lo veo como la postura premilenialista, que es lo único que hace encajar las piezas del rompecabezas. Nos falta una semana que se va a iniciar, la semana 70, con la firma de un pacto de paz entre el anticristo e Israel, ¿sí? A la mitad de la semana, dice Daniel, se rompe el pacto el anticristo y comienza ahí una persecución. Bueno, al final de la semana 70, el Señor Jesucristo regresa para sentarse en su trono de gloria. Ahora, durante esos 7 años de tribulación, sabemos por Apocalipsis que va a haber una matazón de gente tremenda, ¿sí? Y los pocos sobrevivientes que van a ver, ¿sí? Algunos van a ser judíos y algunos van a ser gentiles. Entre los judíos va a haber gente que creyó verdaderamente en Jesús y va a haber judíos que no creyeron ni con los cocolazos creyeron. Va a haber gentiles que genuinamente creyeron en Jesucristo, pero va a haber gentiles también que no creyeron en Jesucristo. Ok, pero ya terminó la tribulación, ya se terminaron los cocolazos, ahora sí ya viene el reino. ¿Ustedes creen que se van a colar? Viene el juicio de No. la parábola de las 10 vírgenes, que está hablando del Israel que sobrevive. Dice, ¿tenías aceite tú en tus lámparas? No tenías aceite. Ah, entonces no tenías el Espíritu Santo, entonces tú no eras creyente. Las que no tenían aceite no tenían el Espíritu Santo, no entran, ¿sí? De hecho, el Señor les dice, no, ni las conozco. Ok, bueno, ese es para Israel. Pero ¿cuál es el...? Y esto también lo profetizó ¿quién lo profetizó? Joel, si no mal recuerdo. Bueno, pero también entre los gentiles va a haber gentiles que sobrevivieron, ¿sí? Creyentes y no creyentes. Aquí está diciendo, voy a reunir a todos los gentiles. No piensen que porque yo ya regresé y ya se terminó la tribulación, van a entrar en el gozo de su Señor. Y del juicio de los gentiles, o de las naciones como llaman otros, es para separar claramente uno del otro. Porque fíjense, ¿cuándo sucede este juicio? Pues es al regreso, la segunda venida, ¿sí? Muchos han confundido esto con el gran trono blanco, pero el gran trono blanco es otra cosa, ¿sí? Este juicio se celebra en la tierra y es antes de que empiece el milenio. El trono blanco no es en la tierra y es después del milenio, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sucede este juicio? En la segunda venida. ¿Quiénes son los enjuiciados? Los gentiles. Lo está diciendo el texto claramente, son los gentiles. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas, ¿sí? Entonces, dice el 34, entonces el rey, que Jesús ya se está autonombrando el rey, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense cosas que llaman la atención. ¿Cómo se dirige ellos? Venid, benditos de mi Padre. O sea que ellos han recibido la bendición de Dios. Y luego utiliza la palabra heredar, ¿sí? O sea, lo que está señalando aquí que ellos van a entrar al gozo del Señor, pero no porque lo merezcan, ¿sí? Lo están heredando. No es algo que la entrada no es algo que uno se la gane, es la gracia soberana de Dios lo que nos permite. Por eso dice heredar, ¿sí? ¿Heredar qué? Dice, el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo?
Bueno, ¿qué dice el texto? Desde la fundación del Desde mundo. la Se fundación refiere a del los mundo. escogidos. Sí, exactamente. La, la gracia soberana de Dios sale a relucir aquí. ¿Sí? Entonces, estos versículos han sido también mal entendidos por mucha gente, porque piensan que está enseñando salvación por obras, ¿sí? Que porque se No. le dieron de comer y lo vistieron, entonces, si lo sacas de contexto, vas a querer enseñar que la salvación es por obras. Pórtate bien y mira cómo les va. Ahora, dice, el 35 dice, porque tuve hambre, ah, eh, dice el 35, vamos a ver las cosas que hicieron, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Sí? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, Jesús le está diciendo que van a heredar porque hicieron esas cosas, pero ellos dicen, pues, ¿cuándo hicimos eso? Vean lo que dice, responde el rey en el 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora, observen una cosa, ya está aquí hablando de tres grupos de gentes. Está hablando de ovejas, está hablando de cabritos y ahora está hablando de hermanitos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esos hermanitos? ¿Sí? Entonces, miren, recuerden, el juicio es para los gentiles, que no eran, y cuando comenzó la tribulación, ellos no eran creyentes, y la prueba está que se quedaron a la tribulación, si no hubieran sido raptados junto con la iglesia, no eran creyentes, pero por la predicación que va a haber, se convierten y creen. Entonces, cuando entra a morar el Espíritu Santo en ti, ya no valoras tanto tu vida física, terrenal, como el hecho de que vas a vivir la eternidad con Jesús, ¿sí? Entonces, ¿por qué hicieron ellos? Ellos sin saber, ¿sí? No estaban pensando que, bueno, a Jesús nunca se lo hicimos, ¿no? O sea, pero se lo hizo a sus hermanitos pequeños. ¿Qué trato recibían los judíos por la persecución que va a haber contra los judíos? Imagínate, llegan, tocaban en una casa, déjame entrar que me vienen correteando. Si eres un gentil creyente, sabiendo que aunque estás arriesgando tu vida, le das cobija, lo cobijas en tu casa, ¿sí? Si no eres creyente, no, patitas a la calle, no, aquí no te quedes, búscale por otro lado, ¿no? ¿Sí? Pero sobreviven. Y entonces, aquí es cuando el que verdaderamente ayudó a sus hermanitos, al pueblo judío creyente, ¿sí? Demostraban que no fueron salvos por las obras, sino porque era el efecto, las consecuencias de una fe genuina. Armandito, querías decir algo, perdón. Sí, aquí las ovejas se refiere a los gentiles creyentes en la Creyentes y tribulación o los después de la tribulación, cabritos y a los los no cabritos creyentes. a los no creyentes. Y precisamente las ovejas eh, creyentes, a los gentiles creyentes, apoyan en la tribulación, hacen ¿Qué pasó? Está fallando tu internet, Armandito. buena obra, ayudando maldito, Bueno, perdón. sí, es que se te iba el internet, ¿sí? Ah, Entonces, bueno, ya vimos, entonces, el juicio comienza separándolos. Unos a la derecha, otros a la izquierda. A Pues unos les sí, llama ovejas, a otros les llama cabritos. este A las cabrito. ovejas les dice, benditos de mi Padre, venid a heredar el reino que fue preparado para ustedes desde el principio del mundo, antes de la fundación del mundo, ¿sí? A los otros les dice, bueno, vamos a ver qué les dice. Dicen, o sea, lo que estoy diciendo es que este juicio es para que no haya colados, ¿sí? Solo van a entrar creyentes. Y una cosa bien importante, un creyente siempre ayuda a otro. ¿Sí? Siempre ayuda a otro creyente, ¿sí? Entonces aquí vemos que aquí no es que los pecados de omisión,
¿sí? El no, bueno, Santiago lo dice, ¿sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jesús dice en Juan 16:9 que vendrá el Espíritu y los redarguirá, ¿sí? De juicio porque no creen en él. Pablo dice en 1 Corintios, ¿qué es? 16:22, dice, anatema el que no ame a Cristo. ¿Saben qué significa la palabra anatema? Maldito el que no crea en Cristo. Ujú. Y aquí está, Mateo 25:45 está otra vez sacando a relucir pecados de omisión, ¿sí? Dice entonces, ¿en cuál me quedé? Ah, en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, y fíjense cómo se dirige a ellos, malditos, malditos, ¿sí? A los otros les digo, benditos de mi Padre, aquí les dice malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense qué curioso. Dios ha preparado el infierno, no originalmente para que hubiera hombres ahí. ¿Para quién está preparado el infierno? Aquí lo dice claramente, para el diablo y sus demonios, sus ángeles, ¿sí? Pues es una tristeza que un ser humano, cuyo el infierno no estaba destinado para él, ¿sí? Tenga que parar en ese lugar, nada más por su incredulidad, su rebeldía, ¿sí? Entonces les dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, todo esto es aterrador, la verdad. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo lo mismo que dijeron las ovejas, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo te vimos, Señor? 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Se dan cuenta cómo el ser cristiano es ser parte de Cristo, de su cuerpo? Me recuerda cuando Jesús sale al encuentro de Pablo, de Saulo, cuando iba como toro bufando buscando cristianos, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues uno se queda, si él no iba persiguiendo a Cristo, Cristo ya ni estaba aquí. ¿Por qué dice, por qué me persigues? Porque está persiguiendo a cristianos que son partes del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hacerle algo a un cristiano es hacérselo a Cristo mismo, no hacerle algo a un cristiano es como si no se lo hicieras a Cristo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. En cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿sí? Tampoco a mí me lo hiciste. Ahora, nuevamente, ¿sí? Son gentiles que sobrevivieron, pero no se va a colar ninguno, solo van a entrar creyentes, ¿sí? Entonces, ahora, ¿en cómo termina el capítulo? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense, aquí hay unos que dicen que, bueno, algunos enseñan estas herejías, que la condenación nada más consiste en que Dios te va a aniquilar, ¿sí? No creen en el castigo eterno. Siempre dice, bueno, simplemente pues Dios te desintegra, ya no vas a existir. Pero aquí está diciendo otra cosa, muy diferente. Está diciendo castigo eterno, está hablando de fuego eterno y está hablando de vida eterna. Y la palabra en griego que está utilizando es exactamente la misma para las tres palabras. ¿Sí? ¿Qué entendemos por vida eterna? Pues del infinito todo, Pues por siempre y para siempre. sí. No puede terminar algo que es eterno. Entonces, si los que dicen que no hay castigo eterno, entonces también están diciendo que no hay vida eterna. Pero la palabra eterna aquí sí para siempre. Entonces, si está utilizando, si hubiera usado otra palabra, Mateo, bueno, quizá podríamos pensar eso. Pero está utilizando la misma palabra, aion, creo dice ahí en el griego, ¿sí? Que quiere decir eterno, ¿sí? Entonces, hay fuego eterno, hay castigo eterno y hay vida eterna. ¿A dónde van a ir los que no son creyentes? ¿A dónde van a ir? Al Al fuego eterno. Seol. Exactamente, No, exactamente. ¿Sí? al fuego eterno. Al fuego eterno, ¿sí? Fíjense, en Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿sí? Y es la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Y que la ira de Dios esté sobre uno,
Es cosa tremenda. Entonces, realmente esto es realmente para aterrar, ¿no? Es algo aterrador. De ahí porque la urgencia de Dios nos ha dado dones que debemos ponerlos a su servicio, ¿sí? Si te ha dado X don, X talento, tienes que ser como los siervos prudentes, ¿sí? Ser fieles, ¿sí? Con cualquier cosa. Ahora, Dios no está esperando que el que recibió pocos talentos, espera que dé muchos resultados, porque Dios sabe los talentos que nos ha entregado a cada quien, ¿sí? Si a alguien nada más le dio un don, por así decirlo, pues Dios no va a esperar gran cosa, pero es que no se trata de cantidad, se trata de ser fiel con lo que Dios nos ha otorgado, con usar, con usar lo que Dios nos ha dado para su obra, para su reino, ¿sí? Esa es la enseñanza para nosotros, porque aunque aquí está hablando de su segunda venida, ¿sí? Hay mucha enseñanza para nosotros, ¿sí? Dios va a juzgar la fidelidad de cada uno. Si Dios te ha dado un don de enseñar la palabra y no enseñas a nadie, estás malgastando, estás desperdiciando el don. ¿Y qué dice? Dios se lo da, te lo quita y se lo da a otro. Si Dios te ha dado oportunidades de servirle y las estás rechazando, no te preocupes, dice el Señor. Habrá quien lo haga. Ya te perdiste, como dice mi nietecito, se te fue tu oportunidad. ¿Sí? Entonces, esto es con lo que concluye Mateo 24 y 25, ¿sí? Jesús ha ampliado mucho su respuesta, ¿sí? Pero fue muy claro. Realmente este sermón del Mateo 24 y 25 es profecía pura, pura, ¿sí? Que debe de encajar con las profecías del Antiguo Testamento, debe de encajar con lo que dijo Daniel, debe de encajar con lo que dice Juan en Apocalipsis, ¿sí? Como yo les dije, el rompecabezas tiene que encajar perfectamente. Lo que nos dice Daniel en su profecía, Daniel nos dice lo que va a suceder y Juan, el apóstol, en Apocalipsis nos dice cómo va a suceder. Y si nos damos cuenta, encajan con lo que está enseñando Jesús aquí en Mateo 5. Ahora bien, una pregunta. Si todas las profecías concernientes a la primer venida de Jesucristo se cumplieron literalmente al pie de la letra, ¿creen ustedes que hay razón para pensar que esto no se va a cumplir al pie de la letra? Sería Sí absurdo, se va a ¿no? cumplir, Pues se va a pues sí. cumplir. Entonces, bueno, Ujú. tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Tenemos grandes privilegios que Dios nos ha dado, pero también grandes responsabilidades, ¿sí? Y la principal, lo que yo veo es que debemos de trabajar para el Señor. Estos versículos que vimos de irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, también es un golpe fatal para esas doctrinas que enseñan el universalismo. ¿Saben en qué consiste el universalismo? Ah, Dios no va a condenar a nadie, eso no va con su carácter de Dios, ¿sí? Dios es puro amor, ¿sí? Dios finalmente nos va a salvar a todos. Pues aquí dice algo contrario, ¿sí? Eso se llama el universalismo, que finalmente Dios nos va a perdonar a todos porque Dios es bueno, ¿sí? Y todos a Hasta, gozarnos. Pero aquí hasta en dice los Salmos dice algo todo lo, totalmente distinto. todo lo que nos va a pasar. Por eso, entonces, si ya sabemos cómo va a terminar la película, Dios en su gracia nos la está mostrando cómo va a terminar el mundo. Y vemos cómo, como lo que les leí de Billy Graham, la gente se está habituando ya a las tragedias, a todo, y no saben que todo esto está apuntando a un desenlace fatal, ¿sí? Y por eso debemos trabajar para el Señor. Bueno, ya cállenme, mis hermanos, ya, ¿alguna pregunta o comentario o algo? El Preguntas. comentario, es, bueno, las personas no saben lo que está sucediendo, o sea, no les importa. Ellas viven el día, el hoy y ahora y nada más. El hombre moderno es un espectador, no se da cuenta de que va a haber un juicio final. Ellos piensan eso de que allí terminó todo, pero piensan que no va a haber vida eterna, que no va a haber ese juicio, o sea que no les importa. Y la parábola del ladrón de las 10 vírgenes, que eran 5 prudentes
y 5 insensatas. Aquí ellas están esperando al novio, pero aquí es el que va a venir es Dios y debemos de estar preparadas, no estar así de flojos y no pensar que todo va a salir bien y que no nos debemos de preocupar. Al contrario, debemos estar alerta. Eso es lo que yo pienso. También de los dones, de los talentos. Aquí nos dice, ¿no? Que a uno le dio los 5 talentos y al otro 2 y al otro 1. Y ellos los trabajaron y le entregaron al dueño de allí, de la parcela o del, lo doble. Pero el que le dieron uno, pues fue un flojo porque lo enterró para que, y aquí le dice, le dio un talento y lo enterró y ya cuando llegó el jefe, el Señor, Cristo y todo, le dijo el siervo que sabía que era cruel y cegaba y recogía donde no tenía derecho de hacerlo. Y este siervo, pues perezoso, representa a los que no son creyentes. Dice aquí, él nunca conoció verdaderamente al maestro, o sea que no conoció a Jesús. Ujú. Y Muy aquí bien. dice, y no justificó su negligencia, era negligente, flojo, como hay muchos en México, qué pobre México. Y aquí también todo nos está diciendo lo de que se sentará en su trono de gloria. Entre los judíos habrá creyentes y no creyentes. Los creyentes, o sea, serán las ovejas que se sentarán a su derecha. Y los que no creen serán los cabritos y se sentarán a la izquierda. Y verán que son incrédulos. Muy Eso es lo bien. que Sí, no, es correcto, correcto. Chama, veo que estás levantando la mano y Brendy, si quieres, después también me gustaría escucharte. Hola Adelante. hermanos, buenas noches. Buenas noches. Estuve pensando con respecto a lo de los talentos y si bien todos tenemos algo diferente, hay algo que como creyentes es un don que todos tenemos, o sea, como creyentes. El primero es la oración y el segundo, a más que un don, es como una demanda, que es el compartir. Y dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Creo que realmente todos estamos obligados a compartir el evangelio. Y si bien hay personas a las que les cuesta mucho trabajo el hablar, nuestra obligación es a través del testimonio. Y en ello es que viene reflejado esa parte de los talentos, ¿no? Es como lo, como lo sentía. ¿Por qué? Porque algo más valioso que un talento es el evangelio. Y el día de mañana se nos va a demandar esas buenas nuevas de salvación. ¿A cuántos las compartiste? ¿Con cuántos compartiste aquello que cambió tu vida, que salvó tu vida, ¿no? Entonces, a veces nos tardamos mucho como pensando, es que en qué soy bueno, es que cuál es mi don, es que cuál es mi ministerio. No nos detengamos mucho en ello y mejor pidámosle a Dios que ponga en nosotros las palabras correctas para predicar su palabra con los demás. Es todo, hermanos. Muchas gracias. No, gracias a ti, hermana, y pues tienes razón en lo que dices. A veces también la gente no comparte el evangelio
una de dos, o porque no lo está entendiendo bien, ¿sí? O porque, como Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, pareciera que ¿por qué no nos avergonzamos del testimonio del Evangelio? Tu testimonio está respaldando lo que tú dices. Quizá alguien quiere compartir su testimonio, pero sabe que de compartir el Evangelio, pero si tiene un testimonio malo, no, pues si van a no, todos, todos traemos una historia, sí, pero el Señor Jesús nos ha cambiado. Y entonces, el que calla y no comparte quizá a veces va a ser la única oportunidad que vas a tener de compartirle a alguien y se te fue la oportunidad. Pero como te digo, yo lo amplío más a que los talentos es todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Alguien tiene una camioneta, la pone al servicio del Señor, presta su casa para hacer estudios bíblicos, o sea, eso es trabajar para el Señor, ¿no? O sea, fielmente, ¿no? O sea, lo que dice es correcto y todo. Lo que decías de, ¿y cómo irán? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Es que es una cosa muy cierta. La Biblia enseña de la predestinación desde antes de la fundación del mundo, pero aún los que son elegidos tienen que escuchar el Evangelio, ¿sí? Nadie va a creer en su lugar, ellos tienen que escuchar el Evangelio y creerlo, ¿sí? Y bueno, Brendis, adelante. Sí, gracias, Capo. Bueno, esto que me estás diciendo me, me llama mucho porque ahorita estoy leyendo el libro de John MacArthur de El Evangelio según Jesucristo y precisamente está hablando de esto que están diciendo y que están compartiendo ustedes, que debemos ver a Jesucristo como el Señor. Él es nuestro Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hacer un cristianismo fácil. Él critica mucho esto de un cristianismo fácil, ¿no? De decir, ay, cree en Jesucristo y puras cosas buenas te pasarán. No, hay que decir, sí, sí es cierto eso, pero también hay que decir las verdades que ahorita estás tú diciendo, Japón, en relación a la escatología, a las profecías que están aquí, que si bien van dirigidas a Israel, como dices, pues tiene mucha aplicación para nuestras vidas y también a nosotros nos lleva, porque ahorita es el momento de creer, ¿no? El hoy es importante. Y también habla mucho de obras. Dicen, las obras no te van a salvar. Las obras vienen pegadas, ¿no? Junto con pegado con la fe. Entonces, es bien interesante ese libro. Yo creo que a todos nos caía bien una lectura así de fuerte, porque John MacArthur no se anda por las ramas y te dice las cosas directas y nos pega, nos llega, ¿no? Las pedradas están duras y si nos duele, vamos por buen camino, porque a veces pensamos que somos cristianos y que somos muy buenos, pero no es cierto, fallamos mucho. Y cuando nos confrontan y algo que nos dicen nos duele y nos pega, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, la verdad es que este Evangelio de Mateo, pues habla mucho, Jesucristo nos habla mucho de nuestras verdades y de lo que Él quiere que seamos, como dijo la hermana, que oremos, que evangelicemos, todo va junto con pegado, ¿no? Primero es la fe y la fe nos va a llevar a todas estas obras, porque las obras no nos van a salvar, más bien va junto con pegado, ¿no? Y bueno, pues en el camino andamos y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo y tenemos que tener el corazón y la mente abierta para entender la palabra, ¿no? Muchas gracias. Claro, sí, gracias, Brendis. De hecho, las obras son la evidencia de la fe, ¿sí? La fe es la raíz de la gracia, no las obras, ¿sí? Porque Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, somos salvos, dice así el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si analizamos ese versículo, si lo entendemos, estamos entendiendo realmente el plan redentor de Dios. Porque en el griego dice, porque por gracia habéis sido salvos, es voz pasiva, lo que quiere decir, lo contrario de la voz activa, que es uno el que ejecuta la acción.
O sea, nadie de nosotros puede decir, yo me salvé. No, Dios me salvó, yo fui salvado por Dios. sí, ¿Por medio de qué? De las sí, obras, de que me portaba bien. De No, la por fe en medio de la Jesucristo. fe. No por obras para que nadie se gloríe, está claro. ¿Sí? ya. Entonces, no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Y las buenas obras son las que le dan la gloria a Dios, ¿sí? La motivación por la que la estás haciendo. Es como las ovejas. No fueron salvos porque dieron de comer, visitaron en el hospital, en la cárcel, porque vistieron a alguien. No, no fueron salvos por eso. Eso fueron las consecuencias de una fe genuina. Miren, hay una cosa tan clara. Vean, la historia de Rahab lo demuestra, ¿sí? Rahab era una mujer pagana. Sabía que no podía esconder a los espías judíos, ¿sí? Ella lo sabía. Pero su fe, dice, ella escuchó del Dios de Israel, ¿sí? Y pidió misericordia para ella, ¿sí? Entonces, ¿por qué los escondió? No la salvaron porque haya escondido, sino el esconder a los espías fue consecuencia de que ella había creído antes. ¿Sí? Hay que entender mucho esos pasajes, por ejemplo, de Santiago que dice, porque la fe sin obras está muerta. Vamos a ver qué es lo que quiso decir Santiago, porque si lo tomamos a la ligera parece que está contradiciendo a Pablo y no se están contradiciendo, están hablando de cosas diferentes. Pero bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Porque ya son 9:30. ¿Alguien que quiera comentar algo? Adelante. Y nos tardamos, ¿qué? No sé, creo que un mes, ¿no? En ver, pero era importante. Para mí, estudiar este pasaje, como dice Brendis, es, es para sacudirnos un poco nuestro marasmo espiritual, ¿no? Sí. Cada día que pase en nuestra vida está contando para la eternidad, ¿sí? Entonces, no queremos ser que el Señor diga, no, no me fuiste fiel, te di tanto y hiciste poco. No, debemos de hacer nuestro máximo esfuerzo, ¿no? Esforzándonos, pero en las fuerzas del Señor, no en nuestras propias fuerzas, porque luego somos activistas y todo lo estamos haciendo en el esfuerzo de la carne, ¿sí? Sin depender de él. Entonces, bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes, los que estuvieron aquí presentes. La próxima semana ya pasamos con Mateo 26, ya estamos terminando prácticamente el ya, Evangelio. ya. Y Dios dirá que podemos seguir. Oye, Juan Carlos, una pregunta. ¿No nos falta el juicio de las naciones, del 31 al 46? Sí, Brandis, pero sí los expliqué. Que te Sí, dije que Es que como los nada más me quedé estudiantes, lo de los talentos, no, no, pero a ver, fíjate, no, expliqué sí, lo de es lo las que ahorita explicaste. sí, lo de las naciones que dije, realmente la sí, palabra no se refiere a los gentiles, ¿sí? Mm, sí, Sí lo ya explicamos. me perdí. sí. Se te fue el Él se internet desde sentará hace en rato, su pero no, trono de no, gloria. sí Entre vimos los eso. judíos Que hasta habrá dije, creyentes y unos no irán al fuego creyentes. eterno y otros irán a la vida Sí, eterna. ¿Sí? Sí, Ok. sí lo expliqué, Brendis. Sí, perdón, Jaco, gracias. Bueno, sí. Después de este estudio, vemos Román. Bueno, ya Dios dirá qué podemos estudiar después de Leti sugiere Romanos. No sé, para empezar, pues a ver si hay gente dispuesta. ¿Sí? Ya saben que mi lema es, ya se los he dicho, hay una canción que dice, quien quiera beber conmigo, tiene una copa en mi mesa. Aquí mi lema es, quien quiera estudiar conmigo, tiene una Biblia en mi mesa. Adelante, mis hermanos. Entonces, ahora no está Víctor. Aquí está. Víctor, ya sabes que eres el orador final, el oficial. Hola, hermanos, buenas noches. Es parte de tu talento que Dios te ha dado. No, es parte de servir a Dios, hermano, claro que sí. Amén. Qué bueno que lo veas así. Adelante. Y gracias a todos. Señor, buenas noches, muchas gracias, Padre, porque hoy, el día de hoy llegamos al final de una semana laboral, Señor. Muchísimas gracias por que nos has permitido tener trabajo, porque nos has mandado provisiones, Señor, y porque nos das la oportunidad de, así como terminar la semana, poder terminar esta semana laboral aprendiendo de tu palabra, leyendo, compartiendo ideas, sobre todo teniendo ese corazón dispuesto a saber más de ti, Señor. Permítenos servirte, Señor, permítenos tener un corazón dispuesto para
llevar tu palabra a lo más lejano de la tierra, Señor, o incluso no pensar en un lugar físicamente lejano, Señor, simplemente ser ejemplo de tu amor, reflejar tu amor, tu palabra, lo que tú viniste a enseñarnos y poder ser un buen testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre, por la reunión del día de hoy, por el hermano Juan Carlos. Muchas gracias porque hablaste a través de él. Te pido, por favor, por mis hermanos, que tengan una buena noche, que puedan descansar y que si tú lo permites, Señor, la próxima semana podamos seguir indagando más en tu palabra y que tú nos des la oportunidad de volver a reunirnos, a vernos y a seguir aprendiendo más de ti. Muchas gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios les Que tengan buena bendiga. noche, hermano. Dios los bendiga. Buenas Igualmente, saludos noches. a todos. Buenas noches. Bye. Bye. Bye.